Bueno, cuando yo llegué a España hace ya 10 años, con apenas 19 añitos, em, pues por supuesto mi experiencia financiera o mi perspectiva de las finanzas en ese momento era muy diferente a la que tengo ahora. Y justamente este momento migratorio me ayudó a obtener una madurez y un aprendizaje brutal dentro de lo que es llevar las finanzas personales. Así que hablemos del momento migración y de cómo entender estos conceptos, ¿no? Estos momentos, este crédito, este momento cultural. Una cosa súper interesante culturalmente es em, que realmente nos fijemos en cuáles son las diferencias entre cómo veníamos llevando nuestras finanzas y cómo se llevan en el país en el que emigramos. Aquí en España, concretamente, tenemos factores como, por ejemplo, el tema del supermercado, en el que, sin duda alguna, es totalmente diferente a como lo vivíamos en Latinoamérica, que teníamos, a lo mejor, unas neveras americanas, teníamos una forma diferente de hacer la compra, y cuando llegamos aquí, eso cambia. Y ese tipo de pequeños factores a los que tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que también entender que migran con nosotros. Luego, el tema crédito. Venimos también de una cultura en la que el crédito funciona a nuestro favor. Son factores que, por la inflación que hay en los países de Latinoamérica, los manejamos de una manera distinta. Y cuando llegamos aquí a España, pues tenemos que entender que el crédito y la inflación funcionan diferente. Entender esto es fundamental para poder utilizar este momento migratorio como un impulsor de nuestras finanzas y que no nos sobrepase y que no terminemos hundidos, digamos, ¿no? Financieramente hablando. Y entender también de qué base partimos, porque no todos partimos de la misma base financiera, y entender en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir para poder generar un plan, una estrategia, es fundamental. Y ahí es donde entran no nada más los factores externos como lo cultural o lo financiero que tenga ese país, que tengamos que entender que es importante, que además que cada vez que emigremos esto hay que volver a entenderlo porque cambia en diferentes países, en diferentes, incluso si migramos dentro de Latinoamérica o si migramos luego hacia Europa, hay que volver a entender cómo funciona la economía de cada sitio al que llegamos para podernos adaptar de la mejor manera. Y tomarnos este tiempo de adaptación es fundamental. Entonces, una vez que estamos en ese punto de optimizar recursos, entender que no es algo permanente, que es algo temporal, que estamos buscando la manera de optimizar para poder llegar a un mejor lugar, para poder realmente evolucionar y que esa evolución sea progresiva y que no retrocedamos dentro de nuestra migración. Así que entender eso es muy, muy, muy importante mientras nos estabilizamos y podemos entonces pasar a la siguiente fase, que es la de crecimiento. Y para eso, tener unas buenas bases dentro de nuestras finanzas es súper importante. Una vez que tenemos esas bases establecidas en las que hemos entendido cómo optimizar nuestros recursos, hemos entendido la cultura del país al que estamos migrando, hemos entendido cómo funciona financieramente hablando el crédito, las deudas, las cuentas bancarias, cómo nos podemos beneficiar de esas cuentas bancarias a nuestro favor, que hay muchas maneras de hacerlo también. Una vez que hemos entendido todo esto y tenemos esas bases sólidas, podemos pasar a la siguiente fase, que es la de crecimiento financiero. Porque hemos hablado del bienestar financiero y que queremos conseguirlo no solamente para un momento puntual, sino a lo largo de nuestra vida. Y entender además que crear estas bases sólidas es realmente importante, nos va a permitir volverlas a crear las veces que hagan falta, porque no es una constante, no es algo que crees una vez y vaya a ser así para el resto de la vida. Es algo que hay que estar construyendo de forma constante y permanentemente en el tiempo, mantener el foco en cómo podemos mejorar, en qué cosas podemos mejorar para poder seguir creciendo y seguir evolucionando. Entonces,
Una vez que ya migramos, que tenemos nuestras bases sólidas, que hemos entendido la optimización de recursos financieros que teníamos que hacer, que hemos conseguido un trabajo y tenemos unos ingresos recurrentes con los que nos podemos estabilizar, vamos a la siguiente fase, que es la de tener el crecimiento exponencial que todos queremos en nuestras finanzas para poder conseguir pues una vida financiera más sólida, más estable y por supuesto más abundante. Otro de los grandes retos que nos enfrentamos al emigrar es la familia que dejamos en nuestros países, en Venezuela en este caso, en mi caso, y esa ayuda económica que muchas veces tenemos que tomar en cuenta y que brindamos a nuestros seres queridos. Y aquí quiero sacar dos cosas importantes y son dos grandes aprendizajes que podemos obtener de esta vivencia que estamos teniendo como migrantes. La primera es la importancia de la planificación en nuestras finanzas, no solamente para nosotros mismos en nuestro día a día, sino cuando alguien más cuenta con nosotros o cuando alguien depende económicamente de nosotros, en este caso, supongamos que es nuestra familia en Venezuela, el poder organizarnos y planificarnos para el envío de ese dinero que hacemos a nuestra familia, ese sustento que les damos, sea lo más constante posible y que nos permitamos el ayudarles sin que eso suponga una inestabilidad en nuestra propia economía y que podamos contemplarlo dentro de nuestra propia planificación y dentro de nuestro propio presupuesto financiero. Ese es un primer aprendizaje que es importante de la importancia que realmente tiene la planificación en general y ya no solamente como en el día a día, sino cuando hay alguien que depende económicamente de nosotros. Y el segundo aprendizaje de esta situación que yo creo que muchos de nosotros estamos viviendo con respecto al el envío de dinero o de la dependencia económica que tienen nuestros familiares, sobre todo las familias más mayores, los abuelos que dependen de nosotros, es el de entender cómo esto puede llegar a ser cíclico y se puede llegar a repetir. ¿Y qué queremos nosotros en ese sentido para nuestra vida, para nuestros hijos y para nuestro futuro? Y entender que esto se puede planificar también, que todo es parte de una buena planificación y una buena estrategia financiera, que así como ahora mismo hay personas mayores que dependen económicamente de nosotros, si nosotros no hacemos algo para nuestro bienestar financiero, hoy, mañana y siempre, va a llegar un momento en el que nosotros vamos a depender económicamente, pues de nuestros hijos probablemente, y hasta qué punto nosotros queremos que eso ocurra de esa manera, ¿no? Y ser una carga para nuestros hijos. Así que es un aprendizaje también importantísimo que nos ha regalado la migración en ese sentido de poder planificar nuestro futuro financiero ya más allá del bienestar que queremos vivir nosotros en primera persona, sino el bienestar que le queremos brindar a los que tenemos a nuestro alrededor para no ser una carga financiera para nadie más. Entonces, también tener las metas claras de los objetivos, los motores de por qué queremos nosotros organizar y planificar nuestras finanzas es clave para que esa planificación salga adelante, para que esa planificación realmente llegue a buen puerto. Porque no es lo mismo planificarse financieramente hablando, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, vamos a pensar en ahorro. ¿Por qué quiero ahorrar? ¿Cuál es el motivo por el que yo quiero ahorrar este dinero o invertir este dinero? Si no hay un motor claro o un motivo, un propósito, como puede ser no ser una carga para mi familia, para mis hijos al día de mañana, es muy fácil que decidamos vivir hoy, y entonces ahí es donde encontramos las típicas frases de, bueno, es que yo me lo merezco, es que, ¿por qué no me voy a permitir este capricho si para eso trabajo? Y son este tipo de frases que nos autosabotean y muchas veces no es ni siquiera de una manera consciente, sino porque no tenemos claros esos objetivos o esas metas para las que realmente queremos invertir, ahorrar y planificar el futuro. Aquí podemos darnos cuenta de que la parte de la planificación y la estrategia es imprescindible en cualquier momento de nuestra vida para nuestra planificación financiera y definitivamente tener objetivos muy claros es la clave para que realmente los podamos conseguir. Y puede ser bien el no ser una carga para nuestros hijos, el querer comprar una casa, el querer tener esos hijos y planificarlos, en este caso, por ejemplo, como es en mi caso actual. Y ese tipo de objetivos son los que nos llevan a poder organizar nuestras finanzas de una forma diferente, porque tienen un norte. Y
Y muchas veces es eso lo que nos falta para poder tomar esa decisión o dar ese paso de planificar nuestras finanzas, de organizar, de realmente sentarnos y decir cuánto gano, en qué lo gasto y cómo quiero distribuir mis recursos. Porque otra cosa importantísima es entender que la distribución de los recursos que tenemos no se trata de ser pichirres o de decir, es que no quiero gastar en esto, de ser tacaño, sino más bien no, ¿cómo quiero distribuir los recursos que tengo para llegar a donde yo realmente quiero llegar? Que en este caso pues puede ser comprar una casa, tener un mejor futuro o invertir, no ser una carga para mis hijos, en fin, que estos son como las metas que más se repiten, pero que cada uno de nosotros tiene las suyas propias. Y esa típica frase de me lo merezco, de para eso trabajo, son muchas veces las que nos autosabotean esos planes y esas grandes metas, y son de las que tenemos que estar como más pendientes y estar ahí al loro de, estas frases que me estoy diciendo, realmente sí, está perfecto, me lo merezco, pero es que también me merezco tener mi casa en propiedad, y es que también me merezco el poder tener una jubilación digna el día de mañana y poder contar con ahorros para que eso pase. Entonces realmente ese me lo merezco, hacia dónde lo queremos orientar, porque sin duda alguna todos nos merecemos eso que queremos comprar, ¿no? O ese capricho que nos queremos dar. Pero es importante que entre dentro de un plan, ¿no? Y al crear estas estrategias y esta planificación financiera tiene que involucrarlo absolutamente todo. No solamente ese futuro que queremos construir, sino el presente que estamos viviendo para que estemos cómodos en el presente que vivimos y pueda ser sostenido en el tiempo el futuro al que queremos llegar. Otro punto importante dentro de nuestras finanzas, y es que todos los puntos que engloban nuestra salud financiera y nuestro bienestar realmente son muy importantes y cada uno tiene un peso bastante alto para que esta planificación financiera llegue a buen puerto, es esta parte más emocional y más a lo mejor intuitiva o incluso irracional que tenemos de cómo gestionar ese merecimiento que tengo, porque finalmente emigramos buscando un mejor futuro y muchas veces nos queremos permitir más cosas de las que a lo mejor nos permitíamos antes, y entender cuál es el momento adecuado para realmente permitirnos ciertos caprichos o para dar ciertos pasos también es importante dentro de nuestra planificación. Y saber cuándo van a ocurrir, digamos, todos estos ítems, nos ayuda mucho a tener esa planificación y esa estrategia para asegurarnos de que estamos en el momento correcto para emprender, para comprar una vivienda, para tomar un crédito, y que realmente tenemos los conocimientos que necesitamos para llevar a cabo esas acciones sin que supongan un traspiés o una involución en nuestras finanzas, sino que todo el tiempo estemos dando pequeños pasos que nos mantengan en el constante avance y en constante evolución, y esto es pues fundamental en nuestras finanzas. Muchas veces pensamos que ahorrar o invertir es algo que tenemos que dejar para después, para mañana, para cuando tenga un mejor salario, para cuando ciertos ítems se cumplan o ciertas cosas pasen, y muchas veces es solo cuestión de planificarnos y de estrategia el poder conseguir este ahorro o estas inversiones a las que queremos llegar, porque si no lo tenemos como un poco en la agenda, lo vamos dejando para el día después o para cuando ocurra X cosa, y terminamos postergando esto. Y parte importante de la planificación financiera es tener claras los momentos en los que vamos a avanzar, en los momentos en los que vamos a invertir, a ahorrar. Y no se trata de ahorrar lo que me queda a final de mes, porque definitivamente si esperamos ese momento es probable que no llegue, sino ese es un momento que hay que provocar, que hay que construir. Y eso se hace pues sin duda alguna a través de la planificación y la estrategia financiera que generemos. Migrar también se aprende.